Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a enseñar a crear este hermoso y original collar de macramé, ideal para lucir en cualquier ocasión especial. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. ¡Vamos! Materiales que vamos a necesitar para nuestro collar serán 2 cuerdas de nylon número 36 por 4 metros de largo en color negro, un hilo chino por 50 centímetros de largo en color dorado, otro hilo chino por 1 metro de largo en color dorado, 10 cuerdas de nylon número 36 por 3 metros de largo en color negro, 3 hilos chinos por 50 centímetros de largo en color dorado, un hilo de oro por 50 centímetros de largo, 2 aros dorados, un gancho para collar, una cuenta redonda y 2 cuentas con piedras. También vamos a necesitar pegamento, tijera y un encendedor o quemador. Ahora, el siguiente paso que vamos a realizar será tomar las 2 cuerdas de 4 metros y vamos a insertar cada una en los aros dorados realizando un nudo alondra. Vamos a pasar alrededor del aro y vamos a realizar un nudo alondra. Aquí tenemos la primera cuerda insertada en el primer aro. El mismo procedimiento vamos a repetir en el segundo aro. Vamos a insertar y vamos a realizar un nudo alondra. Listo, aquí ya hemos insertado cada una de las cuerdas y hemos realizado un nudo alondra. Ahora que ya hemos colocado las 2 cuerdas en cada uno de los aros dorados, el siguiente paso será medir la cuerda del lado derecho unos 10 centímetros y a esa altura vamos a darle la vuelta y allí vamos a tomar el hilo chino de 1 metro de largo y vamos a proceder a hacer un nudo mágico con 16 vueltas. Aquí ya le hemos dado las 16 vueltas. Ahora vamos a insertar por esta orejita y procedemos a ajustar jalando el hilo que hemos dejado inicialmente. Ahora que ya hemos realizado las 16 filas seguidamente, vamos a hacer 44 filas de nudo trenzado. Vamos a tomar el hilo dorado, lo vamos a llevar hacia adelante y vamos a insertar por el centro, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Luego cruzamos hacia la cuerda del lado izquierdo y la llevamos de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Vamos a ir ajustando y vamos a seguir con el mismo procedimiento. Llevamos de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, cruzándolo por cada cuerda. Vamos a ir ajustando para no dejar mucho espacio.
Y con este mismo procedimiento vamos a seguir avanzando hasta completar las 44 filas. Aquí ya hemos terminado de realizar las 44 filas del nudo trenzado. Ahora que hemos terminado de realizar las 44 filas de nudo trenzado, el siguiente paso será dar 30 vueltas alrededor de las dos cuerdas. Vamos a ubicar bien para no dejar mucho espacio y comenzamos a hacer las vueltas. Y así vamos a seguir avanzando hasta completar las 30 vueltas. Aquí ya hemos realizado las 30 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer será voltearlo y vamos a proceder a pegar el hilo. Vamos a cortar el excedente. Aquí ya hemos pegado el hilo. Aquí ya hemos colocado nuestra cuenta. Ahora lo que vamos a hacer será realizar 20 vueltas más con nuestro otro hilo de 50 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer será pegar el hilo para proceder a realizar las 20 vueltas. Aquí ya hemos pegado el hilo y vamos a proceder a dar las 20 vueltas. Aquí ya le dimos las 20 vueltas, vamos a darle una más y vamos a proceder a pegar nuestro hilo. Y aquí ya hemos realizado las 20 vueltas. Ahora, para realizar el otro costado del collar, vamos a tomar la medida de 15 centímetros y colocaremos la cuenta dorada. Y a partir de allí empezaremos a hacer el nudo serpiente. Para realizar el nudo serpiente vamos a tomar el primer hilo y haremos una especie de número 4, luego ese mismo hilo lo llevaremos de adelante hacia atrás y realizaremos un círculo o oreja. Lo sujetamos y luego tomamos el segundo hilo y lo llevamos por detrás y luego por delante y lo insertamos por la orejita. Y vamos ajustando los dos lados a la par, poco a poco, hasta formar el nudo serpiente. Ahora vamos a hacer el segundo nudo de serpiente. Tomamos la cuerda del lado derecho y vamos a hacerla como una especie de número 4. Luego vamos a llevar la cuerda por detrás y la vamos a regresar hacia el lado derecho formando esta pequeña oreja. Luego vamos a llevar la segunda cuerda que está intacta por detrás y de atrás hacia adelante la insertamos por la orejita. Jalamos y allí vamos formando y vamos ajustando el.
Allí tenemos nuestro segundo nudo de serpiente. De la misma forma, ahora hacemos el otro costado. Tomamos la cuerda del lado izquierdo, hacemos como una especie de número 4. Luego la llevamos hacia atrás y formamos la pequeña oreja hacia el lado derecho. Luego, con la otra cuerda que está intacta, la llevamos por detrás y luego de atrás hacia adelante la insertamos en la orejita. Y jalamos. Y aquí vamos ajustando y vamos formando el nudo. Ahora, el otro costado, formamos la especie de número 4. Lo llevamos por detrás y formamos la pequeña oreja. Con la otra cuerda la llevamos por detrás y de atrás hacia adelante la insertamos. Y aquí vamos ajustando y vamos formando el nudo. Vamos a hacer una vez más una especie de número 4. Luego formamos la pequeña oreja. Y con la cuerda intacta la llevamos de atrás hacia adelante y la insertamos. Y aquí vamos jalando y vamos ajustando a la vez los dos costados para poder ir formando nuestro nudo de serpiente. Una vez más, una especie de número 4. Lo pasamos por detrás y formamos la orejita, así de esta forma. Lo sujetamos de este lado y con la cuerda intacta lo llevamos por detrás y luego de atrás hacia adelante la insertamos. Aquí vamos jalando a la vez para ir formando el nudo. Y así, de esta misma forma, vamos a ir avanzando hasta completar los 20 nudos de serpiente. Y aquí ya hemos terminado de hacer los 20 nudos de serpiente. Ahora que ya hemos terminado de hacer los 20 nudos de serpiente, lo que vamos a hacer es colocar nuestra segunda cuenta con piedras. Aquí ya hemos insertado la cuenta con piedra y vamos a colocarlo al final del último punto. Aquí ya hemos colocado la segunda cuenta con piedras. Ahora vamos a tomar uno de nuestros hilos dorados y vamos a darle 8 vueltas seguidas de la cuenta. Vamos a colocarle pegamento y voy a pegar por la parte de atrás. Esperamos un momento a que se seque y luego procedemos a dar las 8 vueltas. Aquí ya hemos dado las 8 vueltas. Le ponemos un poco de pegamento para poder sellarlo y luego cortamos el sobrante. Aquí ya hemos dado las 8 vueltas con nuestro hilo dorado. Ahora que hemos terminado de hacer las 8 vueltas, vamos a dividir la cuerda en dos y de este costado vamos a colocar las 6 cuerdas de 3 metros y vamos a hacer un nudo alondra invertido.
Aquí ya hemos colocado las 6 cuerdas elaborando un nudo alondra invertido. Este mismo procedimiento vamos a repetirlo en este otro costado del collar. Ahora que ya hemos colocado las 6 cuerdas y hemos realizado un nudo alondra invertido con cada una de ellas, el siguiente paso será realizar una fila de nudo festón por cada costado. La primera cuerda la vamos a separar a un costado y vamos a tomar la segunda cuerda como cuerda guía y vamos a proceder a hacer la fila de nudo festón. Aquí ya hemos terminado de hacer la fila de nudo festón de este costado. Este mismo procedimiento vamos a repetirlo en este otro costado de nuestro collar. Aquí ya hemos realizado la fila de nudo festón en cada costado. Ahora que ya hemos realizado la fila de nudo festón en cada costado, el siguiente paso que vamos a realizar será crear una fila de nudo festón por cada lado hacia abajo. Vamos a tomar nuestra primera cuerda como cuerda guía y vamos a proceder a realizar la fila de nudo festón. Esta última cuerda no la vamos a utilizar para esta fila de nudo festón. Este mismo procedimiento vamos a repetir en este otro costado. Aquí ya hemos realizado una primera fila de nudo festón por cada costado. Ahora el siguiente paso será crear una fila de nudo festón por cada costado, pero en este caso vamos a ir disminuyendo cada una de las cuerdas. Empezamos, tomamos la primera cuerda como cuerda guía y procedemos a hacer el nudo festón. Ahora unimos las 2 cuerdas y tomamos la siguiente para seguir con el nudo festón. Ahora unimos la cuerda a las anteriores. De la misma forma volvemos a juntar con las otras y así vamos a ir avanzando hasta terminar la última cuerda. Aquí ya hemos terminado de hacer la fila de nudo festón. Ahora, este mismo procedimiento lo vamos a repetir en este costado. Aquí ya hemos realizado la segunda fila festón de cada costado. Ahora que ya hemos realizado las 2 filas de cada costado, el siguiente paso que vamos a hacer será crear 8 nudos de medio punto por cada costado.
Aquí ya hemos realizado los 8 nudos de medio punto. Este mismo procedimiento vamos a repetirlo en este otro costado. Aquí ya hemos realizado las 2 filas de 8 nudos medio punto. Ahora que ya hemos realizado las 2 filas de medio punto, lo siguiente que vamos a hacer será realizar medio nudo festón con cada una de las cuerdas. Ya hicimos en este costado, ahora vamos a hacerlo en este otro. Aquí ya hemos hecho los medios nudos festón. Ahora que ya hemos colocado las cuerdas por cada lado, realizando medio nudo festón por cada una de ellas, lo siguiente que vamos a hacer será realizar 16 nudos planos o cuadrados utilizando nuestro hilo dorado. Y así vamos a seguir avanzando hasta completar los 16 nudos planos o cuadrados. Este mismo procedimiento vamos a realizarlo en este otro costado, creando los 16 nudos planos o cuadrados. Aquí ya hemos realizado las 2 filas con 16 nudos planos o cuadrados por cada lado. Ahora que ya hemos realizado las 2 filas de nudos planos o cuadrados, el siguiente paso será unir todas las cuerdas realizando 16 vueltas con nuestro hilo de oro, creando un nudo mágico. Aquí, mientras que vamos uniendo y vamos dando las vueltas, podemos ir ajustándolo. Ahora lo insertamos por esta pequeña orejita y procedemos a jalar para poder ajustarlo.
Y aquí ya hemos colocado nuestro hilo dorado. Ahora que ya hemos colocado nuestro hilo de oro, el siguiente paso será realizar 8 vueltas alrededor de todas las cintas juntas. Para eso vamos a tomar una de las cuerdas del lado de atrás y vamos a dar las 8 vueltas. Aquí tenemos las 8 vueltas realizadas. Para poder asegurarlo, vamos a ponerle un poco de pegamento por el lado de atrás. Y vamos a esperar un momento para que pueda pegar y así aseguramos que la cuerda no se vaya a soltar. Aquí ya hemos realizado las 8 vueltas con una de las cuerdas en color negro. Ahora que ya hemos realizado las 8 vueltas con la cuerda en color negro, el siguiente paso que vamos a realizar será hacer unas primeras 5 vueltas con nuestro hilo dorado. En este caso vamos a utilizar pegamento para poder ajustar el hilo dorado. Vamos a colocar el pegamento por detrás. Y también un poco en nuestro hilo dorado para poder asegurarnos de ajustarlo y que no se nos suelte. Aquí ya hemos realizado las 5 primeras vueltas. Ahora lo que vamos a hacer será colocar las 2 filas con nudos planos o cuadrados precisamente al término de la quinta fila, para que podamos asegurarnos de que no se vayan a soltar. Lo que vamos a hacer es ayudarnos echándole un poco de pegamento para poder fijarlo bien. Colocamos un poco de pegamento al final del último nudo plano o cuadrado. Lo colocamos a la altura de la quinta fila. De la misma manera, hacemos lo mismo en el otro costado. Aquí vamos a cortar lo sobrante de los hilos chinos que utilizamos para los nudos planos o cuadrados. Ahora que hemos unido las 2 filas de nudo plano cuadrado, lo que vamos a hacer será crear 5 vueltas más con el hilo dorado. Y vamos por detrás y vamos a colocarle pegamento para poder ajustar el hilo y que no se nos vaya a soltar. Aquí cortamos el hilo sobrante y nos aseguramos de que se quede bien pegado. Y aquí ya hemos colocado la segunda fila de 5 vueltas.
Ahora que ya hemos terminado de realizar la fila de 5 vueltas, vamos a hacer el paso final, que será darle el tamaño del largo de las cuerdas, y también vamos a colocar nuestro gancho para collar. Vamos a tomar la medida partiendo desde la última fila para medir el largo de nuestras cuerdas. En este caso yo he optado por tomar la medida de 30 centímetros de largo. A esta altura de 30 centímetros voy a proceder a cortar las cuerdas. Aquí está, aquí lo tienen. Y luego voy a colocar el gancho para collar. Aquí, con la ayuda de 2 pinzas, vamos a abrir un poco este arito dorado para poder colocar el ganchito. Y ahora lo cerramos. Listo, aquí ya hemos colocado el gancho de este costado. Ahora nos falta colocar la otra parte en nuestro otro aro. Aquí nos ayudamos con una pinza. Listo. Aquí ya hemos colocado los ganchos de nuestro collar. Y aquí tenemos nuestro hermoso collar de macramé. Si tienes alguna consulta o sugerencia, escríbeme aquí abajo. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. Hasta el próximo video.